si ustedes sienten que se esconden en algo en su vida, que hay cosas que les gustaría compartir y no las comparten, por favor, cuéntenme. Les voy a leer encantadísimo. O sea, me encanta esto de los comentarios porque podemos como leer y ver otras experiencias y eso a mí me reayuda y me encanta leer las cosas que le están pasando a otras personas en otros lugares. Está de más. Así que ya saben, tipo, en los comentarios pueden escribir sus experiencias y por favor lean las experiencias de otras personas. Así hacemos como una red de apoyo. Hola, bueno, voy a grabar este video, pero no sé si lo voy a compartir después, como me pasa a veces que grabo un video y luego me arrepiento de grabarlo. Nada, la temática de este video, como lo dice el título, es que nada, que estoy como ya cansado de esconderme. ¿Y por qué quiero hacer un video sobre esto? Porque sé, por lo que ustedes me cuentan, o por las historias o por las historias de las personas que he conocido en la vida, que nada, que no soy la única persona que se esconde. O sea, que como que hay personas en todo el mundo que constantemente se están escondiendo por diversos motivos. O sea, hay muchas causas. Y creo que es importante, al menos en la gran mayoría de los casos que conozco, mostrarse, animarse a mostrarse, ser valientes, porque considero que cada uno de ustedes, o sea, cada persona, tiene algo maravilloso para aportar a la historia de la humanidad y, y mostrarse, o sea, permitiendo que otras personas te vean, cosas que vos escondes de vos, cosas que son lindas, que son de tu corazón. Esas cosas ayudan a otras personas. Ya solo con mostrarlas, ya es algo muy poderoso. Y nada, espero que este video primero a, les ayude a no sentirse tan solos, solas, porque nada, somos muchas personas que estamos como en la situación esta. Y dos, que ojalá les pueda motivar un poquitito, aunque sea, a animarse a mostrarse un poco más. Bien, estoy cansado de esconderme. Bien, creo que debería contar alguna historia de mi vida donde esto se vea muy reflejado, ¿no? A ver, no sé, a ver, para quien hace mucho tiempo que conocen mi cuenta de Instagram, yo tenía el pelo largo antes. Y lo tuve por muchos años, tuve el pelo súper largo, muchos años. Y nada, en el 90% de las fotos estoy con el pelo suelto. Y les quiero contar que en mi vida cotidiana, o sea, como fuera de mi casa, eso es propaganda política. En Uruguay dentro de poco se van a votar, hay elecciones de intendencias. Bueno, volvimos. Les decía que creo que 3 veces, si es mucho, o sea, 3 veces, y estoy siendo muy generoso, usé el pelo largo, suelto en la calle. Tengo recuerdo solamente de una vez que fue positivo, como que lo hice y no me sentí mal, aunque todo el tiempo estaba muy nervioso. Y lo hice con gorra, o sea, tenía la gorra puesta y el pelo suelto. Pero le voy a contar la primera vez que salí con el pelo suelto, largo a la calle. Y fue una experiencia muy traumática, o sea, fue horrible. Capaz que ustedes dicen, ay, no fue nada. Para mí, a mí me rompió el corazón. Me acuerdo que ese día, no sé, me super lavé el pelo, después me hice los rulos. Y tenía el pelo, yo me miraba al espejo y decía, ay, qué lindo que me quedó el pelo, súper largo, todos los rulos armados y, no sé, me sentí bonito, o sea, a veces, o sea, por lo general no me siento bonito y ese día me veía el pelo y decía, wow, qué lindo que tengo el pelo. Y nada, me acuerdo que me puse un buzo amarillo y creo que era invierno, pero hacía frío porque el buzo era de lana. Y salgo a la calle, súper nervioso, con el pelo suelto, a esperar el ómnibus para ir a Montevideo. Y de eso que estoy esperando el ómnibus tranquilamente, qué horrible esto. Yo me acuerdo, es horrible. Y pasó una camioneta llena de hombres heterosexuales, y me atrevo a decir eso porque es obvio. Y me gritaron bien fuerte, con un tono bien tipo, para que me sintiera mal, un tono violento y un tono burlesco, también como que ellos vieron cuando se juntan muchos hombres heterosexuales juntos, les gusta molestar a otras personas en la calle
y se ríen y es su diversión. No de todos, obviamente, pero las personas que sufren bullying o les gritan cosas en la calle saben que, a ver, a mí nunca en la calle me gritó una mujer algo malo, siempre son hombres y casi siempre son heterosexuales. En fin. Me gritaron mugriento. Yo que estaba hermoso, divino, bañado con mi pelo, no sé, todos los rulos, yo me sentía muy feliz conmigo y estaba contento de haberme animado a salir a la calle con el pelo suelto, que para mí era como un desafío para vencer mi vergüenza con el pelo. Me gritaron mugriento. Yo en ese momento quedé como helado y fue un viaje porque me quería poner a llorar. O sea, me quería poner a llorar ahí en medio de la calle porque nada, yo había salido súper contento, súper feliz y sin hacerle daño a nadie. Y de golpe esta manga de pelotudo me vienen y me gritan algo, o sea, sin que yo hiciera nada. ¿Por qué tenían que gritarme? ¿Por qué tenían que invadir mi espacio personal, la calle, gritándome algo despectivamente, groseramente? Que ustedes dicen capaz, pero te gritaron una cosa sola. El tema que está cuando tenés toda una vida que te gritan cosas, luego el vaso de agua ya está lleno. Entonces ya con que le eches una gota se va a desbordar y se va a desbordar y se va a desbordar. Yo me acuerdo que en ese momento sentí como algo en el corazón, se hizo así y me sentí re mal. Me acuerdo que miré el piso y tenía ganas de llorar, pero no podía llorar porque estaba en la calle y era como más vergüenza todavía llorar en la calle. Y entonces lo que hice, me acuerdo que tenía una colita para pelo y me até el pelo. Me até el pelo y me hizo un moño y volví como a la normalidad de toda mi vida de usar el pelo atado. Y nada, y fui a Montevideo y estuve todo el día re triste con el pelo atado. Y yo pensaba, ¿no? Qué horrible, ¿no? Qué horrible cómo otras personas que no conozco, que no me importa quiénes son, tuvieron ese poder conmigo, ¿no? De gritarme algo y dejarme angustiado, dejarme mal. Y lo peor, que yo no les hice nada. O sea, ¿cuál es la gracia de gritarle a alguien en la calle? O sea, bueno, ahí les digo, una situación bien puntual donde me tuve que esconder mi pelo, que vos decís, no es nada, sí, sí es algo, porque es una parte de mí que yo quería compartir. Yo me sentía feliz con el pelo suelto y lo tuve que esconder. Y fue horrible, fue horrible. Y por eso le digo, ustedes me ven en Instagram con todo el pelo suelto siempre y en realidad en todos esos años ese pelo largo lo podía usar dentro de mi casa. Porque en la calle me daba miedo, no me gustaba que la gente me mirara. Las, te digo, la primera vez que salí con la calle de pelo suelto, pumba, me reagredieron. Nada, o sea, situación uno. Situación 2. Esta es más un viaje personal. De esta nunca tuve violencia. Pero nada. Me pasa mucho de que voy por la calle, veo un árbol y lo veo como un ser maravilloso el árbol. Tipo, digo, wow, qué más que está ese árbol. Y me dan como ganas de abrazar al árbol. O sea, como abrazarlo y no sé, como con mi pensamiento de decirle, sos un ser maravilloso, gracias por existir. Y ¿saben qué? No lo hago, nunca lo hice. Me ha pasado muchas veces de ver un árbol y querer abrazarlo y enseguida mi mente dice, no lo hagas. Estamos en público, la gente te va a mirar. Y ahí como que mi corazón dice, no, pero quiero hacerlo. Y mi mente dice, no lo hagas, estamos en público, la gente te va a mirar. Y no lo hago. Creo que hasta ahora, estoy intentando recordar, nunca abracé un árbol en público por vergüenza. Sí lo he hecho como cuando no hay nadie, pero eso. ¿Por qué, ¿Por qué tengo que esconder eso, no? ¿Por qué me tiene que dar vergüenza que otras personas me miren? Pero no sé por qué me pasa, pero o sea, yo tengo este problema, ¿no? Que me genera mucha ansiedad cuando mucha gente me mira y, y me escondo, ¿no? Me escondo para evitar eso. Ahí va la segunda situación. ¿Por qué tengo que esconder algo lindo? Yo sé que, yo cuento esto porque yo sé que hay mucha gente que quiere abrazar árboles en la calle y no lo hace. Porque le da vergüenza. Por decir algo. Otra, tercera. Esta está un poco vinculada a la primera. La ropa. A ver, ustedes me ven en Instagram con toda la ropa así como esas de colores y los parches y todo. Y yo como en mi vida cotidiana, cuando voy a la ciudad o al pueblo más que nada, me he visto como mucho más sutil, no sé, cuando tenía el pelo largo me ataba el pelo, o ropa más normal,
porque, nada, o sea, las veces que me he intentado vestir como a mí me gusta, no sé, por ejemplo, nunca usé mi sombrero de orejitas en la calle porque no me quiero imaginar todas las miradas que pueden haber. O sea, me genera mucha ansiedad, taquicardia, ya solo pensarlo. Pero sí me he vestido tipo con la cara pintada, con, no sé, ropas bordadas y que pueden llamar la atención. Para mí son ropas normales, pero se ve que a la gente le llama la atención. Y nada, y... No estoy recordando situaciones. Y nada, eso que hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Las personas que te miran, incluso se te acercan para decirte algo lindo, como diciendo, wow, me encanta que estés así. Y ahí te das cuenta que es algo bueno, ahí te das cuenta que vestirte como te gusta a otras personas les motiva y les gusta, y eso es algo lindo. Luego están las personas que te miran con cara de what the fuck, tipo como que esas son las personas que a mí, aunque no me dicen nada, me generan incomodidad. O sea, me genera como... Yo no sé cómo es en su país. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba en Buenos Aires, así como que es una gran ciudad, sentí que la gente me miraba menos. Pero en Uruguay, ya Montevideo es una ciudad muy chiquita y todo llama la atención. Todo lo que salga un poquito como de lo normal, normal entre comillas, ya llama la atención y la gente te mira. O sea, y no es que me hago cabeza, no es que tipo estoy persiguiendo, la gente te mira. Y gente que te para en la calle a preguntarte por qué estás así, pero tipo, como te digo, hay dos tipos de personas, gente que lo hace como en una bien, como con buena onda, y gente que lo hace con mala onda, ¿está? Y nada, pues está, eso. Nada, yo sé que esto es mucho más normal, yo sé que hay mucha gente, porque esto me lo escriben por mensajes en Instagram, que se quiere vestir de una forma y no lo hace porque llama la atención. Y nada, se terminan escondiendo. Y para mí, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando veo a alguien en la calle que te das cuenta que se vistió como quería, con sus ropas y salió a la calle así, súper empoderada, empoderado, a mí me motiva y me da hasta como amor y me dan ganas de vencer mis miedos y mis vergüenzas. Entonces, nada, gente, tenemos que dejar de escondernos hasta en la ropa, o sea, como de, si te querés poner un vestido rojo gigante y salir a la calle, hacelo. O sea, yo sé que lo digo y es re fácil, pero yo sé que es re difícil. Más cuando, nada, te da un poco de ansiedad las miradas de las personas. Pero está, otra cosa que estoy cansado de esconderme es en la ropa. De a poquito igual voy venciendo de los miedos, ¿no? Porque, está, es un proceso. Ay, no sé qué más decir. Otra cosa que me escondo, esta esta siempre la reprimo y, y para mí es como la que no me genera dolor reprimirla, pero sé que sería mucho más feliz si pudiera compartir esto. O sea, si pudiera como dejar de esconder esto, yo sé que sería mucho más feliz. Me pasa a veces que voy caminando por la calle y no sé, estoy como muy en paz, ¿no? Y veo el cielo, veo, no sé, me siento vivo y siento el tiempo. Y si hay flores, miro las flores, y si hay pasto, miro el pasto, o si estoy en la ciudad, veo a la gente caminar. Y en ese momento me doy cuenta por unos segundos que estoy vivo y es maravilloso estar vivo, es maravilloso tener este cuerpo y poder vivir en esta época y poder ser quien soy y poder tener sueños y poder tener cosas por las cuales luchar. Y veo todo y en ese momento me siento como muy feliz, muy feliz. Me siento tan feliz que me da ganas de llorar, o sea, me da ganas como me emociono y quiero llorar de alegría. Eso me ha pasado muchas veces. O sea, me pasa, que en mi caso me pasa, y cuando me pasa eso, me dan ganas de llorar de alegría, y en mi caso lloro de alegría. O si estoy en el campo, lloro de alegría. Pero si hay gente, no lloro de alegría. Si hay gente, reprimo mis lágrimas de alegría, porque pienso, si la gente me ve llorar, va a pirar. O sea, como que pienso primero que va a pirar y no quiero que me miren, y segundo, yo tengo un tema que no me gusta incomodar a las personas. O sea, si hay alguien, no sé si mis lágrimas pueden incomodar a alguien, yo me siento culpable, siento como culpa por eso, entonces prefiero reprimirme.
Yo sé que está mal eso, yo sé que las lágrimas de alegría son algo súper sano, súper lindo, y, no puedo decir qué pasaría porque nunca me animé. Nunca me animé como a permitirme fluir en mis lágrimas de alegría en público. Algún día lo voy a hacer y ya tendré experiencias que contar, pero todavía no lo hice, así que no puedo decir cómo reaccionaría la gente. Tengo, no sé, hipótesis, pero nada. Simplemente sé que no me quiero esconder más. Quiero, si voy por la calle y quiero llorar de alegría, porque nada, no tiene nada de malo llorar de alegría, está de más. Bueno, por eso también, eso, estoy cansado de esconderme en mi forma de ser, porque yo a veces voy por la calle y voy cantando, ¿no? Y cuando veo que alguien viene, me callo, porque no quiero que me escuchen cantar, o no sé, o tengo una canción en la cabeza y me gustaría ir bailando, o sea, y no bailo porque sé que la gente va a pirar, o sea, no me y nada, y eso, yo cuando tengo varias miradas sobre mí, me da ansiedad, mucha ansiedad. O sea, yo en el pasado tenía ansiedad social y hoy tengo un poco todavía. O sea, y a ver, ahora estoy hablando como de miradas, pero yo qué sé, también tengo un trauma con el tema de la violencia, ¿no? Porque está en casos peores y yo los conozco y por eso también como me da un poco de miedo. Hay gente que por su forma de ser, por vestirse de una manera en particular, son agredidas físicamente, ¿entendés? Entonces, no es solamente también un viaje de la cabeza de, la gente me invita. También cuando, yo qué sé, no sé, eso de que hay gente que es agredida físicamente por expresarse con su ropa, y eso no está bueno, no está bueno para nada, y a mí también me asusta un poco, me asusta un poco, sí. Y está, eso no sé, o no, a veces pienso, ¿no? Que como que, no sé, yo con las personas como que me siento en confianza, me puedo abrir más, ¿no? Y soy como, no sé, como muy alegre y chispita, y, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Yo qué sé, hiperactivo, no sé, como que tengo muchas emociones juntas de alegría y no sé, y salto y qué demás que está esto y wow, no sé, es como no es euforia, es como una alegría, pero yo la alegría la expreso corporalmente, como que me muevo las manos, me muevo el cuerpo. Claro, yo me acuerdo que, claro, cuando estoy en público y estoy contento, tengo dos cosas, o reprimo la alegría y me pongo todo serio así, sí, y me pongo serio, sí, me pongo serio porque es como que tengo que hacer fuerza, o nada, o cuando pasa eso simplemente como que lo expreso pero muy, muy poquito. Eso igual lo muestro más, pero me gustaría dejar de reprimirlo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ya lo saben, me parece que es, no sé, que es medio obvio, porque lo he escrito muchas veces, pero nada, o sea, soy homosexual y no sé, las personas que son homosexuales saben que cuando estás con tu pareja en público y le das la mano a tu pareja, es, es como una experiencia muy fuerte, porque, a ver, yo recuerdo estar en público, dar la mano a mi pareja y el corazón taquicardia, o sea, yo me sentía súper nervioso porque es increíble cómo la gente te mira y nada, eso de que gente que te ignora, que me encanta, gente que es algo normal, entonces es algo normal darle la mano a tu pareja, entonces me encanta, vamos arriba a esa gente que está todo bien y actúa neutralmente. Luego hay gente, esta es la mejor, hay gente que se te acerca como diciendo, bien arriba, perdón, como diciendo, vamos arriba, me encanta que estén de la mano, me encanta que se muestren, me encanta que, es como que esa gente es positiva, es tierna, es muy tierna porque nada, como que te motivan a seguir haciéndolo. Y luego está la gente que no, o sea, la gente que te ataca, tipo, nada, inserte aquí insultos homofóbicos, no los voy a decir, ya todos conocemos muchos insultos homofóbicos, es un bajón, ¿no? Porque le estás dando la mano a tu pareja, que es la persona que amas, y te nació hacer ese gesto de amor con tu pareja, porque nada, la amás y querés demostrarle tu cariño, y nada, recibís agresiones verbales, en el peor de los casos, físicas. Entonces, claro, cuando uno tiene esas experiencias traumáticas, o sea, cuando le das la mano a tu pareja no debería darte una taquicardia de ansiedad porque estás
preocupado por lo que puede pasar y por las cosas que están pasando, ¿no? Y algo fuerte, o sea, puesta que algo fuerte, o sea. Eh, claro, esas experiencias te van marcando, ¿no? Y yo luego, claro, me pongo a analizar eso y muchas cosas más de mi vida, que no la voy a hablar en este video porque estaríamos 5 horas. Y nada, luego es normal, ahora entiendo, claro, luego pienso, claro, por eso me da miedo salir a la calle y que la gente me mire y otras cosas que puedan pasar, ¿no? Pero nada, eh, lo que quiero decir con este video, luego de contar estas experiencias para que podamos, nada, me perdí. Luego de contar estas experiencias, lo que quiero llegar a la conclusión es más o menos lo que dije al comienzo, que es importante que nos mostremos, porque no hay maldad, como ya le dije en otros videos, no hay maldad en que quieras mostrar cómo sos, en que quieras compartir las cosas lindas que hay dentro de tu corazón. Y yo creo que realmente compartiéndote, mostrándote al mundo, desde lo más poquito que puedas, porque es un proceso lento, pero hacelo, porque para mí eso es algo muy importante. Creo que esto de compartirnos y de abrir nuestro corazón y ser quienes somos, eh, es un aporte hermoso a la historia de la humanidad. O sea, yo cuando... Es como un efecto mariposa. No sé si conocen el efecto mariposa, pero yo cuando veo a alguien que se comparte, yo digo, wow, esta persona está haciendo historia. Esta persona a mí me cambió la vida hoy, ¿entendés? Y está buenísimo eso, porque es como una red, es como una bola de nieve que se va potenciando y se va agrandando. Entonces, nada, gente hermosa, por favor, no se escondan más. Eh, nada, no tengo más nada que decir, solo que son personas maravillosas. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Y si te habías olvidado, ahora lo recordaste. Sos una persona maravillosa y te admiro mucho si estás en este proceso y te estás como autosuperando en de a poquito mostrarte, de a poquito compartirte, en lo que vos creas que es importante compartirse, siempre que nazca desde el amor y de tu corazón, porque nada, estas experiencias son muy diferentes en cada persona, hay personas que la viven más, hay personas que la viven menos, con cosas diferentes, por eso que nada, que insisto que me encantaría leer cómo la viven ustedes estas experiencias. Y nada, perdón por este video que siempre, nada, yo prendo la cámara y pongo bla 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 y luego me di cuenta que nada, quedó una cosa entreverada, pero bueno, es lo que hay. Y nada, les mando mucho amor, mucho cariño y los veo en Instagram, les veo en un futuro video tal vez. Y nada, besito, chao. Y nada, quería contarles también que me di cuenta que este video me recuerda un poquito al primer video que subí al canal, porque abrir este canal para mí fue como un paso grande en este proceso como de aceptación y este proceso también como de poder compartir mi corazón con otras personas. Eh, eso, que nada, muchas gracias porque yo cada vez que subo un video al canal me cuestiono muchas cosas y me pregunto constantemente, ¿lo subo, lo subo, no lo subo, lo subo, no lo subo? Porque tengo mucha inseguridad por, por todas las cosas que he vivido y nada, me han llevado a esto que es algo que estoy sanando, no estoy sanando como esta inseguridad, esta vergüenza, esta ansiedad social tremenda. Y nada, gracias porque hay mucho amor ahí y nada, estoy súper agradecido.